Javier Aguirre, todavía con la voz quebrada apenas minutos después del partido, dijo una frase que resume perfectamente lo que le costó a México la eliminación de este mundial. Nos equivocamos 3 veces y lo pagamos caro. 3 errores. Solamente 3. Y esos 3 errores fueron suficientes para acabar con el sueño de una selección que había llegado invicta, sin recibir un solo gol en 4 partidos, con la ilusión de todo un país sobre los hombros. Pero espera, porque el tercer error, el que ocurrió en pleno segundo tiempo, con México jugando con un hombre de más en la cancha, es probablemente el más doloroso de todos, y te lo voy a explicar con cada detalle en un momento. Para entender exactamente qué salió mal esa tarde, primero tenemos que recordar de dónde venía México antes de este partido, porque el contraste con lo que terminó pasando es verdaderamente brutal. La selección mexicana llegaba a este cruce como una de las mejores defensas de todo el Mundial 2026. México llega a su partido contra Inglaterra como una de las mejores defensivas del Mundial 2026, con el portero Raúl Rangel respondiendo en momentos clave del torneo, mientras que César Montes y Johan Vázquez habían sido garantía en la saga, sobre todo ante el juego aéreo de sus rivales. De hecho, México y España eran, hasta ese momento, los únicos 2 equipos que mantenían su portería completamente imbatida en todo el torneo. El Tri y España son los únicos 2 equipos que mantienen la portería imbatida en lo que va del torneo. 4 partidos, 0 goles recibidos. Y del otro lado, Inglaterra no ofrecía las mismas garantías. Había recibido goles en 2 de sus 4 partidos disputados hasta ese momento. Del otro lado, Inglaterra no ha dado las mismas garantías en su defensa. Recibió goles en 2 de los 4 partidos que disputó. Con ese contraste tan marcado, la ilusión mexicana tenía fundamento real, no solamente emocional, pero el clima, una vez más, se convirtió en protagonista antes de que rodara el balón. Una furiosa tormenta con descargas eléctricas castigó a mitad de la tarde las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, después de lo cual mejoró el clima, aunque los pronósticos no descartaban el regreso de la lluvia intensa. Una fuerte lluvia cayó en Ciudad de México, y los aficionados llegaron al Estadio Azteca entre largos charcos de agua. Y aún con ese clima complicado, cerca de 75,000 aficionados ya ocupaban sus localidades en el estadio, más de 1 hora y media antes de que comenzara el encuentro. Alrededor de 75,000 aficionados ocupan ya sus localidades en el coloso conocido como Estadio Azteca, a más de 1 hora y media de comenzar el partido. Espera, porque el primer tiempo del partido en realidad comenzó de la mejor manera posible para México, algo que hace que los errores posteriores duelan todavía más. El Tri comenzó mejor y tuvo la ocasión más clara del arranque a los 15 minutos, con un gran cabezazo de Raúl Jiménez que fue atajado de forma descomunal por parte del portero inglés, Jordan Pickford. El Tri comenzó mejor y tuvo la más clara a los 15 minutos con un gran cabezazo de Raúl Jiménez que fue atajado de forma descomunal por parte de Jordan Pickford, situación que se repetiría más adelante. Imagínate ese momento, México dominando, generando la primera ocasión clara del partido, con la afición completa rugiendo, sintiendo que esta podía ser la tarde perfecta para hacer historia. Pero justo ahí está el primer error que empezó a cambiarlo todo. Y no fue un error de los jugadores mexicanos en el campo, sino una lección amarga sobre cómo el fútbol de las grandes ligas castiga cualquier desconexión defensiva. Después de que Inglaterra intentara por momentos sin encontrar espacios claros, y de que el tema físico pareciera empezar a afectarles por la altitud, aparecieron 2 jugadas prácticamente idénticas que sentenciaron el primer tiempo. Un par de descolgadas culminadas por Jude Bellingham, primero con un cabezazo y luego con un disparo en el corazón del área, le otorgaron la ventaja de 0-2 a los europeos. Bellingham abrió el marcador a los 36 minutos con un cabezazo tras centro de Bukayo Saka, y a los 38 repitió la misma jugada para el 2-0. Ahí está el primer error de los 3 que mencionó Aguirre. 2 centros casi idénticos, con apenas 2 minutos de diferencia entre ellos, y en ambos casos la defensa mexicana permitió que Jude Bellingham llegara completamente solo al área para rematar de cabeza sin oposición real. No fue un golazo individual imposible de evitar. Fue una repetición del mismo patrón, 2 veces seguidas, sin que el equipo ajustara la marca después del primer gol. Ese tipo de error, permitir la misma jugada 2 veces en cuestión de minutos,
Es exactamente el tipo de descuido que un rival de la calidad de Inglaterra castiga sin piedad. Pero espera, porque México no se rindió, y aquí está uno de los momentos más emotivos de todo el partido. Sobre el cierre del primer tiempo, Julián Quiñones dio esperanza a toda la afición. Sobre el final del primer tiempo, Julián Quiñones dio esperanza con un rebote en el área que aprovechó para mandar al fondo de las redes, alimentando la esperanza de una remontada azteca y llegando a 4 goles en esta Copa del Mundo con México. El colombiano naturalizado mexicano, que ya había anotado el primer gol de todo el torneo en el partido inaugural, volvía a aparecer en el momento justo, descontando a los 42 minutos con un remate dentro del área tras un rebote defensivo. Julián Quiñones descontó para México a los 42, sobre el cierre del primer tiempo, con un remate dentro del área tras un rebote defensivo. Con ese gol, México se iba al descanso con un marcador de 1-2, un resultado completamente remontable, con la moral intacta y con toda una afición convencida de que en el segundo tiempo podían completar la hazaña. Y entonces, apenas comenzado el complemento, ocurrió algo que parecía cambiarlo absolutamente todo a favor de México. A los 8 minutos del segundo tiempo, Yarel Quansah, defensor inglés, fue expulsado por una entrada fuerte sobre Jesús Gallardo. En el complemento, Yarel Quansah fue expulsado a los 8 minutos por una entrada fuerte sobre Jesús Gallardo. Piensa en el escenario que se abrió en ese momento. México, jugando en su propia casa, con una afición completa empujando, quedaba con un jugador extra en el campo durante prácticamente todo el resto del partido, ante una de las selecciones favoritas del Mundial. México, a pesar de tener 30 minutos del partido con un jugador de más, no pudo superar la barrera de los octavos de final en el Mundial 2026. 30 minutos completos con superioridad numérica, contra Inglaterra, en el Azteca, con el partido apenas 1-2. Ese era, sin exagerar, el escenario soñado para completar la remontada histórica. Y aquí llega el segundo error, el que probablemente más le dolió a Javier Aguirre analizar después del partido. En lugar de que esa superioridad numérica se tradujera en presión ofensiva total y en el empate, o la ventaja para México, fue Inglaterra quien encontró la manera de ampliar su ventaja, incluso jugando con 10 hombres. Harry Kane convirtió de penal a los 15 minutos del segundo tiempo para el 3-1. Harry Kane convirtió de penal a los 15 para el 3-1. Detente en esto. México, con un jugador más en la cancha, permitió que le cobraran un penal en contra, y que uno de los mejores delanteros del mundo lo convirtiera sin fallar. Ese es el segundo error decisivo. La incapacidad de controlar el partido y evitar una jugada de peligro dentro del propio área, justo en el momento donde deberían haber estado presionando hacia adelante con toda la ventaja numérica de su lado. México, sin embargo, no se dio por vencido. Al minuto 69 llegó la respuesta inmediata. Raúl Jiménez descontó también por la vía de la pena máxima, tras una falta de Kane sobre el joven Brian Gutiérrez dentro del área. Al 69, Raúl Jiménez descontó también por la vía de la pena máxima tras una falta de Kane a Brian Gutiérrez en el área. El propio Harry Kane, quien acababa de anotar el tercer gol para Inglaterra, y ahora cometía la falta que le regalaba a México la posibilidad de acercarse en el marcador. 3-2. Con más de 20 minutos por delante, con un hombre de más en la cancha y con la afición completa, gritando cada balón como si fuera el último aliento de esta hazaña histórica. Pero espera, porque aquí está el tercer y último error, el que finalmente selló la eliminación de México, y que tiene que ver no tanto con una jugada específica, sino con algo mucho más doloroso. La falta de contundencia final. Al final, ni los cambios de Aguirre, ni la inferioridad numérica de Inglaterra fueron suficientes para consumar la remontada del Tri, que quedó fuera del Mundial 2026. México tuvo más de 20 minutos, con un jugador extra, contra una Inglaterra visiblemente golpeada físicamente por la altitud y el desgaste del propio partido, pero no logró generar la ocasión clara que le permitiera empatar o voltear el marcador definitivamente. El equipo mexicano había llegado con paso perfecto y sin recibir gol en el torneo, pero pagó caro los errores defensivos ante una Inglaterra que fue contundente en momentos clave. El conjunto dirigido por Javier Aguirre compitió durante gran parte del encuentro, pero no logró concretar la remontada en los minutos finales.
Y aquí es donde las propias palabras del técnico mexicano cobran todo su sentido. El seleccionador de México, Javier Aguirre, reconoció este domingo que a un equipo tan grande como Inglaterra solo se le gana con un juego perfecto y que sus jugadores cometieron errores que explican la eliminación. Nos equivocamos 3 veces y lo pagamos caro. Ante un rival de las grandes ligas como Inglaterra, debes hacerlo todo perfecto y los errores nos eliminaron, señaló el estratega después de la derrota 2-3 ante los ingleses en los octavos de finales de la Copa Mundial. Ese es el resumen perfecto de toda esta historia. No fue una goliza, no fue una diferencia abismal de nivel futbolístico, no fue una tarde donde Inglaterra simplemente fue mejor en todos los aspectos. Fue un partido decidido por 3 momentos específicos, 3 errores puntuales, que un equipo de la calidad de Inglaterra no perdonó ni una sola vez. Visiblemente tocado a nivel emocional por la derrota, Aguirre habló apenas terminado el partido con una honestidad que conmovió a toda la afición mexicana. No les puedo reprochar nada a los jugadores. Cometimos un par de errores en los goles. Ellos son un gran equipo. Hicimos lo que pudimos. Estos son las grandes ligas, y no te puedes equivocar, porque te condena. Me da tristeza por la gente. Pero mis jugadores pueden estar tranquilos, porque hicieron todo lo que pudieron. Fíjate en algo importante en esta declaración. Aguirre no culpó a un solo jugador específico. No señaló con el dedo a nadie en particular. Reconoció que fueron errores colectivos, momentos puntuales donde el equipo se desconectó, y que ante un rival del calibre de Inglaterra, con jugadores de la Champions League y la Premier League en cada posición, simplemente no hay margen para esos descuidos. Y aquí viene un dato que le pone en perspectiva histórica a toda esta eliminación. Algo que muy pocos análisis mencionaron con la claridad necesaria. México no alcanza los cuartos de final desde el Mundial de 1986, cuando fue eliminado en penales ante Alemania, siendo anfitrión también en aquella ocasión. México también encuentra motivación en el contexto histórico, ya que México no alcanza los cuartos de final desde el Mundial de 1986, cuando fue eliminado en penales ante Alemania. Desde entonces, quedó eliminado en octavos en 7 ediciones consecutivas, de Estados Unidos 1994 a Rusia 2018, y en la última Copa del Mundo se despidió en fase de grupos. Desde entonces, quedó eliminado en octavos en 7 ediciones consecutivas, de Estados Unidos 1994 a Rusia 2018. Y en la última Copa del Mundo se despidió en fase de grupos. Es decir, México llegó a este partido con la ilusión de romper, además de la maldición de 40 años sin ganar en eliminación directa, otra maldición todavía más profunda, la de no poder cruzar la barrera de los octavos de final desde hace 4 décadas completas. Y a pesar de haber roto la primera maldición apenas unos días antes contra Ecuador, la segunda, la más grande de todas, se le volvió a escapar, esta vez por apenas un gol de diferencia y por 3 errores puntuales que un rival de este nivel no perdonó. Espera, porque hay algo más en esta historia que merece contarse, porque en medio de la tristeza de la eliminación, también nació algo que le da esperanza al futuro de esta selección. Cuando un futbolista de apenas 17 años entra a una Copa del Mundo, lo normal es que necesite tiempo para adaptarse al ritmo, al escenario y a la presión. Pero Gilberto Mora demostró exactamente lo contrario a lo largo de todo este torneo. Lejos de esconderse, el mediocampista mexicano se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, partido a partido, convenciendo a todos de que el futuro del fútbol mexicano está en buenas manos. Esa es una de las pocas notas positivas que deja esta eliminación. En medio de la derrota, emergió un jugador que representa la esperanza de que este proceso, aunque terminó antes de lo que todo el país soñaba, tiene bases sólidas para seguir construyendo. Y ahí quedó México, despidiéndose en el Estadio Azteca, el mismo lugar donde hasta esa noche no conocía la derrota en todo el Mundial. México se despide del Mundial en el Azteca, donde hasta esa noche no conocía la derrota mundialista, con la certeza de que el proceso que empezó Aguirre sobre la marcha, con apenas 2 años de trabajo, queda ahora en manos de su ayudante, Rafa Márquez. Con la certeza de que si mantiene esta senda, encontrará más batallas importantes que afrontar en el futuro. Un final agridulce. La eliminación duele, pero el nivel mostrado durante todo el torneo, la mejor defensa hasta ese partido, la ruptura de la maldición de 40 años contra Ecuador y la aparición de talentos jóvenes como Gilberto Mora,
dejan una base sobre la cual construir hacia el futuro. Del otro lado, Inglaterra avanzó a cuartos de final, donde enfrentará a Noruega en Miami, en un cruce entre dos selecciones europeas que buscan romper rachas propias. Inglaterra enfrentará a Noruega el sábado 11 de julio en Miami, en un cruce entre dos selecciones europeas que buscan romper rachas propias. Noruega llega a esta instancia por primera vez en su historia, tras eliminar a Brasil por 2-1 con un doblete de Erling Haaland. Y con esa eliminación, además, se cerró un capítulo importante para todo el Mundial en territorio mexicano. Este fue, oficialmente, el último partido del Mundial 2026 disputado en territorio mexicano, ya que desde cuartos de final, todos los encuentros se juegan exclusivamente en Estados Unidos. Este fue, además, el último partido del Mundial 2026 disputado en territorio mexicano. Desde cuartos de final, todos los encuentros se juegan en Estados Unidos. Así que ahí quedó resumida toda esta historia. 3 errores puntuales en un partido que México pudo haber ganado, o al menos empatado, contra un rival de la calidad de Inglaterra, que no perdonó ni una sola de esas equivocaciones. 2 centros casi idénticos que la defensa mexicana no logró neutralizar. Un penalti concedido justo cuando el equipo tenía la ventaja numérica y debía estar presionando hacia adelante. Y una falta de contundencia final que impidió aprovechar más de 20 minutos completos jugando con un hombre extra en la cancha. 3 errores. Solamente 3, pero suficientes para acabar con el sueño mundialista más ilusionante que México había construido en 4 décadas completas. Antes de irme, quiero darte las gracias de verdad por quedarte hasta el final de este video, por acompañarme a analizar con calma y con todos los detalles lo que realmente pasó esa tarde en el Mall Azteca. Si tú también crees que estos fueron los 3 momentos clave que le costaron la eliminación a México, o si ves algo distinto en el análisis, déjamelo saber en los comentarios. Dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho y comparte este video, porque entender exactamente qué salió mal es el primer paso para que la próxima vez sea diferente. Nos vemos en el próximo video.